Gran parte de la interacción social actualmente es llevada a redes y plataformas digitales. Esta interacción involucra comportamientos que no están exentos de responsabilidad, desde quien los emite hasta a quienes involucra o se dirige. Temas como la privacidad en línea, la libertad de expresión, la seguridad de los datos y la igualdad digital hoy cobran mayor relevancia. Hoy, en Comunica Más, hablaremos sobre los derechos digitales, explorando cómo nuestro comportamiento digital puede afectar las percepciones de otros, pero también su bienestar. ¡Bienvenidos! En la actualidad, Internet representa un entorno que involucra la participación activa de casi todos nosotros. Por esto surgen muchas interrogantes sobre la regulación que existe en el mismo. Hoy hablaremos sobre derechos digitales. Para eso tenemos la participación de dos invitados. Catalina Mier, docente universitaria, doctora en comunicación y periodismo, y Luis Ordóñez, docente universitario, doctor en ciencias sociales y jurídicas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Con todo gusto están participando en esta entrevista. Qué gusto tenerlos acá. Luis, actualmente existe mucho desconocimiento en la sociedad sobre los derechos digitales y existen muchas prácticas de parte de quienes usamos Internet, así como de los medios, sobre todo porque desconocemos las facultades y la orientación que deben tener en cuanto a las regulaciones de las políticas que existen en el entorno digital. ¿De qué se tratan los derechos digitales? Muy bien. En este año se promulgó la Declaración Iberoamericana sobre Principios y Derechos en Entornos Digitales. Una declaración que tiene como antecedente ya cartas de derechos digitales tanto en España como en México. Desde esa perspectiva, esta Carta Iberoamericana define a los derechos digitales como a los derechos humanos en entornos digitales. Entonces, eso es lo que desde la perspectiva tradicional del derecho podría considerarse como cualquier derecho, cualquier libertad fundamental ejercida a través de entornos digitales o a través del uso de medios informáticos. ¿Qué papel llegan a desempeñar las redes sociales y las plataformas en la violación de derechos digitales? El papel es muy importante, ¿no? Porque naturalmente todas las actividades que tradicionalmente nosotros las realizábamos en el mundo físico, en la vida real, ahora se han trasladado a realizarlas en el mundo virtual a través del uso de tecnologías de información y comunicación. De tal manera que existen muchos criterios, no solamente desde la doctrina, sino también desde muchos fallos jurisprudenciales a nivel internacional, que el uso de tecnologías representan serias amenazas para el ejercicio de los derechos y libertades en los entornos digitales. Entonces, básicamente, la cuestión es considerar que Internet, redes sociales o plataformas digitales no pueden ser consideradas como espacios impunes, espacios que están exentos de una regulación. No es así, el desconocimiento pasa desde las mismas autoridades hasta ciertamente de los usuarios de cualquier red social, de cualquier plataforma, y pues a veces amparados en esa denominada o mal llamada libertad de expresión, sucede que ocurren muchas vulneraciones a los derechos y libertades de las personas. Claro. Katy, actualmente también algo que percibimos y es la exposición mediática que hay de ciertos acontecimientos que vulneran los derechos de los usuarios de Internet. Y esta exposición mediática, la viralización de los mismos, también trasciende hacia los medios tradicionales, se convierten en objeto de noticia. ¿Se está manejando de la forma adecuada? ¿Cómo se está orientando esto desde el ámbito de la comunicación tradicional? Bueno, nosotros sabemos que los medios tradicionales, dentro de sus códigos deontológicos, dentro de sus guías editoriales, sobre todo para los medios televisivos,
generalmente tienen cierto tipo de normativa interna que ellos tendrían que cuidar, digamos, y tener una protección frente a quienes están empleando como fuentes. Sin embargo, digamos que el hecho de que la tecnología haya dado la posibilidad de que se haya empezado a emplear este mal llamado, yo digo, un poco periodismo ciudadano, ha dado la posibilidad de que muchas veces inclusive algunos medios lleguen a incurrir en la lógica de mostrar cierto tipo de imágenes que antes eran prohibidas. El hecho de mostrar a alguna persona que ha sido asesinada o inclusive personas que de alguna forma han tenido algún tema de cancelación en su vida personal o en su vida pública, y ellos, sin embargo, de alguna forma, digamos, comparten esa información que deberían cuidar a la fuente como tal. Entonces, digamos que Internet, frente al ámbito y hablando de esos justamente derechos digitales, muchas personas han tomado el tema de la libertad de expresión muy a la ligera, pensando que se puede, digamos, exponer la vida de otros o de otros seres humanos de la manera que nosotros quisiéramos, y no nos damos cuenta que algún rato nosotros mismos podríamos ser vulnerados nuestros derechos frente a lo que pasa ahora mismo en Internet. Entonces, los medios de comunicación de alguna forma deberían tener cuidado, seguir teniendo ese cuidado como antes lo hacían, por el mismo hecho de la ley, que antes que sí establecía un poco, al menos en esta última ley, el hecho de la publicación que ellos deberían hacer. Entonces, ese mismo cuidado deberían llevarlo siempre, en cómo exponen a la fuente, cómo exponen el hecho, qué es lo que ellos están compartiendo, inclusive a través de las redes sociales. Recuerdo un caso hace algunos años en los cuales, por ejemplo, había un incendio atrás de un hecho que un medio estaba en ese momento difundiendo, y de pronto se tomaron una foto los presentadores con el incendio atrás y ellos sonriendo. Entonces, por ejemplo, esas cosas deberían tener cuidado, y de hecho ellos fueron de alguna forma llamados la atención, y si mal no recuerdo, ellos perdieron el trabajo por haber, digamos, tomado esa posición frente a una cuestión que era grave, ¿no? Reporteros profesionales, reporteros de medios Reporteros tradicionales. profesionales de medios nacionales. Ah, sí. o sea, qué loco. Y has mencionado esto del periodismo ciudadano. ¿Qué nos hace falta formar como ciudadanía para que este periodismo aborde la información de otra manera? Bueno, ahora nosotros estamos en esta última década, sobre todo, hablando el tema de la alfabetización mediática en general, de generar competencias mediáticas en la población, porque ahora todo el mundo tiene acceso a un celular, y el hecho de tener acceso a un celular, a Internet, da la posibilidad de que nosotros podamos compartir información. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que eso conlleva. El hecho de grabar una noticia, de grabar una información, de saber qué es lo que tenemos que compartir, o de información que nos llega a nosotros a través de WhatsApp o de mensajería instantánea o de las redes sociales, tener muy en cuenta es qué información puede estar vulnerando el derecho del otro, y yo, sin embargo, estoy compartiéndolo. Entonces, ahora mismo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se necesitan empezar a trabajar mucho el tema de cómo yo genero un pensamiento crítico frente a la información que recibo, qué es lo que yo debo compartir, qué es lo que no debo compartir, cómo yo, inclusive ahora con todo el tema de la desinformación, cómo yo tengo que verificar la información para saber por qué la comparto o por qué no la comparto, o si efectivamente yo me di cuenta que esa es una información verdadera. ¿Cuánto se ha avanzado en política pública para que se fortalezcan estos derechos, y sobre todo el ciudadano, el usuario de Internet, a dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer si se siente vulnerado? Yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho. Yo creo que a partir de, vamos a ponerlo de esta manera, desde que se reconoció en el año 2008, por primera ocasión, el derecho fundamental a la protección de datos personales en nuestra Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional viene desarrollando una serie de precedentes.
precedentes súper interesantes, muy importantes, relacionados con protección de datos, que a la luz de la doctrina, la protección de datos personales se considera como un instituto de garantía para la defensa de otros derechos fundamentales. La protección de datos es un plexo de garantías para la defensa de otros derechos fundamentales, entre ellos el honor, la imagen, la dignidad, la intimidad. De ahí que la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de precedentes relacionados con difusión de fotografías íntimas, ¿no? Entonces acá incluso un caso muy mediático en los últimos meses fue la difusión de un video íntimo en la aerovía en Guayaquil. Entonces, a partir de eso es como que ya empezamos a tomar conciencia de que es un tema novedoso para el respeto de los derechos, pero no tanto en relación a la prescripción o a la existencia de normas que deberían ser respetadas, entre ellas las reglas que ha señalado ya la Corte Constitucional. Digo, hemos avanzado también mucho porque a partir de estos precedentes también ya se ha destacado la importancia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue aprobada en mayo de 2021. Entró en vigencia en mayo de 2021, pero el régimen de sanciones entró en vigencia recién hace un par de meses, en mayo de 2023. Yo creo que hemos avanzado mucho, insisto, hay una política pública también para una Internet segura del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, ¿no? Desde abril de 2021, si mal no me equivoco, si la memoria no me juega una mala pasada, pero vamos a ver cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántas instituciones públicas o privadas ya tienen planes relacionados con la protección de la intimidad, de la privacidad, de menores, en general, la construcción de espacios seguros en Internet. Claro, algo que tenemos, sobre todo en las redes sociales, ataques mediáticos, ataques por comentarios, que pueden llegar a vulnerar la integridad de una persona. Muchas de las veces no se corresponde hacer justicia o no se le da mucha relevancia o importancia. Y lo que sería importante es saber hasta qué punto ya raya la línea como para acudir a una acción legal. Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante, sobre todo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En líneas generales, entre personas particulares puede decirse que a la luz de, por ejemplo, del artículo 396, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, se puede ejercer esta acción, se denomina como una contravención en la cual pues incidiría una persona que exprese o profiera expresiones a través de medios telemáticos, a través del uso de tecnologías y que tenga por objeto lesionar la honra, la dignidad de una persona, a contrasensu del delito de calumnia, que significa realizar una falsa imputación de un delito por cualquier medio, ¿no? Entonces, podría ejercerse cualquiera de estas digamos que de cualquiera de estas dos tipologías relacionadas dentro del Código Orgánico Integral Penal. De hecho, ha habido sentencias. Ha habido por sentencias ese muy tema. interesantes. Incluso el caso Sara Velasteguino, si ustedes recuerdan, un caso muy interesante que a la luz del 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal se la sancionó, pero bueno, claro. Acá hubo la intervención de un funcionario público y hacia eso iba también, entendiendo que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuando se expresa o se realiza expresiones, en contra de funcionarios públicos, hay una declaración, hay unos principios para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de funcionarios públicos, en los cuales que no se puede penalizar estas expresiones porque a nivel del sistema jurídico interamericano se consideran como leyes de desacato. En todo caso, se dice que los funcionarios públicos deben tener un mayor nivel de tolerancia, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto juega esa tolerancia, hasta qué punto se daña o se afecta la honra, que en muchas ocasiones no es la honra únicamente del funcionario, sino es de la familia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas vinculadas incluso con la intimidad, no solamente personal, sino familiar también de funcionarios públicos. Katy, desde los espacios de información, ¿cómo equilibrar de manera correcta y orgánica la exposición de este tipo de información, de este tipo de vulneración de derechos? Claro, es que, bueno, yo creo que ahí los medios de comunicación todavía
son un poder, ¿no? Y tienen una capacidad de inclusive alfabetizar, de exponer la información de tal forma que el ciudadano tenga como esa perspectiva de saber cómo la información tiene que ser entregada. Entonces ahí hay un trabajo súper importante de los periodistas, porque finalmente son quienes están detrás de la noticia y están colaborando para un medio. Entonces lo que haga un medio de comunicación se vuelve trascendental, porque es el ejemplo que les estamos dando inclusive a los ciudadanos de cómo se tiene que llevar la información. Ojo que los medios tradicionales se han volcado a los medios digitales, tienen espacios de noticieros, ellos también comparten cierto tipo de información e incluso en muchas de las veces se tienen que convertir como en mediadores un poco de los comentarios, porque nosotros miramos, como tú decías, en los comentarios se ven casos y cosas, entonces ellos se tienen que un poco convertir en ese mediador que desde el área, digamos, legal es de donde nació esto, de cómo todos nosotros podríamos llevar, arbitrar o mediar este proceso de información de lo que la gente emite contra otros y poder de alguna forma decirle al ciudadano esto debería ser o debería darse de tal forma o saber emitir una información, ¿no? Ahí yo sigo creyendo que los medios pueden ser un gran potencial para seguir formando a la ciudadanía, seguir informando y formando. Claro, ahora también tenemos que este tipo de vulneración va en escalada y tenemos varios ejemplos que ya han sucedido. Luis nos comentaba un poco de lo que fue el tema de la aerovía hace unos pocos meses, algunos casos también acá en la ciudad de Loja que han agraviado la honra de personas en comentarios, pero esto al estar en redes sociales también va en escalada y repercute incluso o trasciende más allá de aquel que inicia o incita la agresión. Recuerdo el caso de, por ejemplo, de Lady Veredas en la cuarentena, que llevó a eso, a una explotación mediática donde todo el mundo, o sea, fue donde a sus redes sociales a atacarle con todo, o sea, ese tipo de exposición. No nos vayamos tan lejos, en pandemia acá en la provincia de Loja, cuando se enteraron, parece que fue en Celica, cuando se enteraron que una familia entera estuvo contagiada de COVID, acordonaron el lugar, colocaron una cinta, peligro, no pase. Entendiendo desde la perspectiva de los derechos digitales, protección de datos personales en entornos digitales, la información relativa a la salud es un dato especialmente protegido, son datos sensibles, cuya divulgación está prohibida. Entonces, imagínense ustedes, claro, en medio de una pandemia necesitamos saber quién está contagiado, etcétera. Sí, no necesitamos saber quién está contagiado si únicamente la persona que sabe que está contagiada tenía que aislarse. Pero bueno, sucedieron un montón de casos que dan lugar o dan origen a discriminación, el debate, a la discriminación y todo a través de redes sociales. Eso originó una serie, incluso estudiantes de universitarios que se saltaron por ahí los pasos, recuerdo, en un medio de comunicación, se divulgaron los nombres y apellidos de esas personas. Imagínense divulgar nombres y apellidos. Claro. No solamente va o agravia los derechos y libertades individuales de esas personas, sino de la familia, en general de la familia. Entonces, o en casos de violencia, por ejemplo, que se dan cierto tipo de detalles que no deberían de alguna forma compartirse y terminan brindándose así como que fueran datos normales. Y finalmente ahí los medios antes por lo menos tenían esa responsabilidad o de alguna forma cuando lanzaban algo podían hacer esa rectificación porque era en el medio donde ellos estaban, a donde ellos difundían. Ahora con internet no puedes hacer eso. ¿Cómo haces una rectificación cuando no sabes esa información a dónde llegó, a quién llegó? Posiblemente si tú emites alguna corrección de alguna nota que ha sido mal emitida, por ejemplo en los casos de los medios digitales, los medios tradicionales o de nosotros mismos como ciudadanos,
esa rectificación la habrá visto quien anteriormente revisó la información o no. Entonces es muy grave el hecho de nosotros compartir cierto tipo de cosas que le terminan afectando, como decía Luis. Pero ¿cómo proceder? O sea, cuando esto ya se vuelve masivo, o sea, cuando esto ya sobrepasa a una sola persona. Es muy complicado, pero no imposible. Cuando uno mira los ejemplos internacionales, hay una figura que se conoce como el denominado derecho al olvido, ¿no? Y el derecho al olvido es el derecho a solicitar la supresión o la eliminación de esos datos, ¿no?, que afectan a una persona. Y lamentablemente nosotros perdimos la oportunidad de regular el derecho al olvido dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Recordando un poco el antecedente de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, esta ley tiene mucho contenido del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, estándares iberoamericanos de protección de datos, los principios de la Organización de Estados Americanos para la Protección de la Privacidad y la Intimidad. Perdimos la oportunidad. El legislador inconsciente no supo legislar bien. Y en el proyecto de 2019, que desembocó en la aprobación de la ley, estaba incluido el derecho al olvido. Pero digo, lamentablemente, inconscientemente el legislador, como siempre, perdió esa oportunidad de contar con una figura legal y un derecho importantísimo, una facultad o un poder de ejercer ese control que iban a tener los titulares de los datos al contar con un derecho como ya cuentan en la Unión Europea. Entonces, ese derecho a solicitarle al prestador de servicios de tecnología o a las plataformas digitales, Google, Facebook, cualquier tipo de red social, a que elimine, desindexe de esa red social esa publicación, ese video que afectan los derechos de los titulares de los datos. No, es complicado, pero no es imposible. Claro, pero bueno, algo se está haciendo, hemos construido ya una legislación al respecto de los derechos digitales y eso es importante. Aún creo que queda mucho camino, sobre todo en el ámbito de la comunicación, también para que la ciudadanía, la población, la sociedad se sienta segura y también tenga responsabilidad sobre manejar las redes sociales, manejar internet o cualquier plataforma. Muy agradecido, Katy, muy agradecido, Luis, gracias por ayudarnos en este espacio, contribuyéndonos con la información. Eso, agradecido también con el Hotel Gran Victoria que nos ha prestado este espacio para esta entrevista y los esperamos en una próxima. Muchísimas gracias.